muy buenas noches. Estamos en este momento en esta célula familiar. Le damos la bienvenida a usted, papá, mamá, hijos que nos están viendo por este canal de YouTube, a esta célula online de la Iglesia Cristiana Pai. Bienvenidos, vamos a pasarla tremendo esta noche con sus invitados que ya se encuentran en casa, que nos gustaría también aprovechar para que nos reportara ahí en el chat con cuántos están y desde qué lugar de Bogotá y el mundo se comunican con nosotros. Vamos a orar, quiero que cierre sus ojos, por favor, y vamos a entregarle esta reunión al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu voluntad, por reunirnos en esta noche en familia, Dios de la gloria. Sabemos, Dios Santo, como dice tu palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy nuestra casa está reunida para alabar, para bendecir tu precioso nombre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra tan hermosa, esta palabra rema, esta palabra de vida que nos vas a dar en esta noche, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser. Señor, quita todo cansancio, pereza, mal pensamiento y abre nuestro corazón para que tu palabra sea receptiva en nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos a esta hermosa reunión. Gracias, Danilo. Qué bueno podernos reunir a esta hora de la noche. Me alegra mucho estar en su compañía y podamos compartir estos minutos. Bienvenidos. Vamos a compartir un tiempo de estudio bíblico, pero también tendremos el tiempo para orar por cada una de las peticiones. ¿Recuerdan el versículo que memorizamos la semana pasada? A ver, recuérdenlo. Sí, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A ver, repítalo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy quiero que aprendamos otro versículo, o mejor, lo memoricemos. Y es el que está en Proverbios capítulo 10, versículo 22. A ver, Proverbios 10:22. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otra vez. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ya lo sabemos, ¿verdad? Es importante memorizar la palabra de Dios. Leerla, memorizarla, meditar en ella, pero sobre todo dejarnos persuadir por la palabra de Dios. Cuando nosotros memorizamos la palabra, como en este caso lo que estamos haciendo, el Espíritu Santo nos recuerda esa palabra en los momentos que la necesitamos. Exactamente nos trae a la memoria el texto con el cual nosotros debemos enfrentarnos a ciertas circunstancias. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Lo recuerdan cuando Él estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo? ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo pudo vencer la tentación? Bueno, el Señor usó esta clave, usó la palabra. Él declaró, siempre dijo, escrito está. Lo mismo podemos hacerlo usted y yo. Por esta razón es necesario que memoricemos la palabra, meditemos en ella. De igual manera, al yo memorizar un versículo, puedo ir por cualquier parte de la ciudad o estar en cualquier actividad, no tengo mi Biblia, mi texto a la mano, no puedo leerlo, pero sí recuerdo el versículo que aprendí y comienzo a meditar en él. Esa es una buena manera para la meditación de la palabra. ¿Qué dice entonces Proverbios 10:22? Muy bien, todos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este es el texto para memorizar, repetir en estos días. Pero vamos, ya que ustedes me imagino que tienen la Biblia ahí, vamos a leer unos versículos y tratemos de encontrar unas respuestas a unas sencillas preguntas. Por ejemplo,
Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, estas son las palabras del Señor Jesús, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Según este texto, ¿qué es lo que nosotros recibimos cuando el Espíritu Santo nos llena? Esa es la pregunta. Ayúdenme a resolver. Según lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que nosotros recibimos, los creyentes? ¿Recibimos cuando el Espíritu Santo nos llena? Leamos nuevamente el texto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros recibimos cuando el Espíritu Santo nos llena? La respuesta es el poder. Recibimos el poder. A ver, vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a repetirlo, vamos a leerlo y la pregunta es muy sencilla. A ver, ¿qué dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra vez se lo leo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pregunta, ¿quiénes son los vasos de barro y el tesoro? ¿Qué es? A ver, otra vez. ¿Qué significa el tesoro y quiénes son los vasos de barro? Según ese versículo. Recuerden la escritura 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. Entonces la pregunta es, ¿qué significa el tesoro? ¿Y quién es el vaso de barro? Muy bien, el tesoro es Dios, la presencia de Dios, y los vasos de barro somos nosotros. ¿Está bien? Tercera pregunta, basada en 1 de Corintios 6:19. Primera de Corintios, vamos a leerlo, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la escritura, que nuestros cuerpos son templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Textualmente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu Santo está en vosotros? La pregunta es, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Difícil la pregunta, ¿no? ¿Dónde vive? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Él vive en nosotros. Muy bien, excelente. Ojalá que haga el ejercicio, que haya tomado atenta nota de estos versículos, léalos, medite en ellos. Ya que estamos en casa, ya que estamos aquí juntos, podemos compartir. Vamos a orar por las peticiones que usted tenga. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué quiere que Dios haga en su vida? Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Entonces tenemos la oportunidad de orar a Dios. Recuerde que toda oración la dirigimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que toda oración que hacemos en el nombre de Jesucristo al Padre, debemos hacerla creyendo que es la voluntad de Dios concedernos los deseos de nuestro corazón. Pues, Danilo, diríjanos en la oración por peticiones, por favor. Claro que sí, apóstol. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted en este momento, ahí donde está, con sus ojos cerrados, pero con fe, va a entregarle sus peticiones. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Hoy nos unimos en oración
y te entregamos las peticiones de todos nuestros hermanos, de esas familias que nos están viendo, Señor. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, declaramos, Señor, que esas peticiones, esas enfermedades, esos problemas financieros, esos ataques de Señor de la familia a nivel de división, de separación, de ruina, de peleas, Señor, de contiendas, de problemas de convivencia, los cortamos en esta hora en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, que el corazón de los padres se volverá al corazón de los hijos y el corazón de los hijos se volverá al de los padres. Señor, ten misericordia de esos padres que han maltratado a sus esposas, de esos padres que han maltratado a sus hijos. Declaramos, Señor, en esta noche que las familias que nos están viendo, Señor, tú estás ahí, Señor, tú estás edificando, tú eres, Señor, el contenedor de esa familia, tu presencia está en esa familia. Y como dice la Escritura en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esta oración la hacemos con fe. Oramos, Señor, también por toda enfermedad, Dios de la gloria, como dice tu palabra en Isaías 53, por tus llagas fuimos nosotros curados. Así que declaramos en el nombre de Jesús que toda enfermedad de cualquier miembro de nuestras familias, Señor, se corta en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú estás en esta hora, Señor, derramando una unción de sanidad, de milagros, de maravillas, de señales, de prodigios. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús. También oramos por nuestra Colombia, por el presidente, por las organizaciones, Señor, por la policía, por los médicos, por los ministros, por los alcaldes, Señor, de los más de 1,100 municipios que tiene nuestro país, para que en este momento coyuntural que sufre nuestra nación, Dios de la gloria, tú des la perfecta dirección en esta hora, Señor. Todas nuestras peticiones hoy las presentamos delante de ti, Señor, porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muchas gracias, Señor, por oír nuestras oraciones. Gracias por respondernos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y estaba pensando en un pasaje de la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde encontramos la siguiente orden: enciérrate con tus hijos en casa y llena las vasijas con el aceite. Enciérrate con tus hijos en casa y llena las vasijas con el aceite. Hablar de encierros, bueno, usted dirá, estoy experimentando el encierro. Estamos en esta cuarentena, ya van varios días, no es usual, esta no era nuestra experiencia, pero tenemos que hacerlo. Y esa es la recomendación del gobierno, de los médicos, de las personas que conocen acerca del tema.
y debemos hacerlo. Pero, ¿qué dificultad ha tenido usted para adaptarse a esa nueva rutina diaria? Bueno, me imagino que se ha enfrentado con algunas dificultades. En el tiempo del profeta Eliseo, pues no era una cuarentena general, pero sí hay una orden específica a una mujer para que se encierre en la casa con sus hijos. Esa es la orden, y esa orden no venía del ministro de la salud, esa orden venía de parte de Dios. Hay un propósito aquí. Enciérrate en tu casa con tu hijo y llena las vasijas con el aceite. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema es que esta mujer había sido esposa de un profeta. El profeta pertenecía a la escuela de los profetas de Eliseo y, bueno, se murió. No nos dice la Biblia qué edad tenía, se murió. Tal vez una muerte prematura, tal vez por vejez, se murió. Pero aparte de morirse y que esto sea un problema para la viuda, el otro problema que se le agrega es que ese hombre no había sido sabio en la administración de sus bienes, en la administración de su economía, en la administración de sus recursos. Y esto trajo pues obviamente una serie de dificultades, porque la viuda con su hijo, o con sus dos hijos mejor, parece que eran menores, no tenían la edad como para que ellos asumieran la responsabilidad de la deuda. Los acreedores, cuando vienen y ven a la viuda pobre, con dos muchachos, con dos hijos, ellos piensan que la mejor forma para cobrarse o para que se les retribuya o se les cancele la deuda es llevándose a sus hijos. Obviamente que para esta mujer la situación empeoraba, ya que no solo debía dinero, no solo estaba en la absoluta pobreza, sino que ahora podía perder a sus hijos. Ese fue el problema. Por supuesto, tal vez ninguno de nosotros ha pasado por ahí, por esa experiencia, por esa situación. Aunque es posible que usted esté pasando por una crisis económica en estos momentos, no tenga lo suficiente para comer, no le esté llegando el dinero como usted necesita que le llegue, no le están pagando lo que le deben, la alacena es posible que esté un poquito como ya desocupada, ya esté cansado de comer lo mismo y de tasar la ración, pero no es comparable con lo que estaba experimentando esta viuda. Ahora, la situación es terrible, pero ella toma una decisión muy sabia. Ella busca dirección de Dios. Ella fue al profeta. El profeta o el vidente en el Antiguo Testamento es la persona que Dios usa para revelar sus pensamientos y darle una palabra específica. Entonces ella va a donde puede encontrar una palabra, la palabra de Dios, la palabra, la guía, la dirección de Dios. Señor, muéstrame el camino, ¿qué debo hacer en esta situación? Me llama la atención que no fue a preguntarle a la vecina, ni fue a preguntarle o a contarle el problema al adinerado del pueblo, ni tampoco fue al rey, no buscó al alcalde, no. Ella lo primero que hizo fue buscar la dirección de Dios a través del profeta, a través del hombre de Dios. ¿A dónde vamos nosotros cuando nos encontramos en dificultades? ¿A quién le contamos nuestras dificultades familiares, nuestros problemas personales, financieros o de salud? Obvio, pues seguramente vamos a la persona más cercana, al amigo, al compañero de trabajo, vamos al psicólogo, vamos al profesional. Esto no estoy descartando esa posibilidad o no estoy condenándolo porque usted acuda a esas fuentes de información. Pero lo que recibimos de ellos es exactamente lo que debemos hacer. Bueno, la respuesta usted la tendrá. Esta mujer hizo
lo que todos nosotros deberíamos hacer. En tiempos de crisis, en tiempos de peligro, en tiempos de dificultad, busquemos la dirección de Dios, la guía de Dios, el pensamiento de Dios. Entonces, la mujer, cuando va al profeta, el profeta le dice, bueno, pero ¿qué haré? Bueno, vamos a leer los versículos. Son los primeros 7 versículos del capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y tú y tus hijos, vivid de lo que les quede. ¡Qué sobreabundancia! ¡Qué provisión maravillosa! ¡Qué cosa tan espectacular! Pero miremos parte por parte el pasaje bíblico. Ya vimos la necesidad y la crisis en que esta mujer estaba. La situación bastante difícil. Pero también vimos que la decisión que ella tomó fue la mejor. Buscar la dirección de Dios en los momentos difíciles. Buscar los pensamientos de Dios, la guía de Dios. Quiero decirles que Dios siempre nos habla paz. Dios no nos habla mal. Dios siempre habla paz a nuestros corazones. Lo primero que usted y yo debemos ir, a donde debemos ir cuando estamos en crisis, es a Dios. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, segundo, la palabra que viene de Dios es una palabra que para nuestra mente no es lógica. Es decir, cuando yo me confronto o me enfrento o estoy frente a la palabra o el pensamiento de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y cuando recibimos la primera tentación, por decirlo así, que se nos viene, o por lo menos a mí, que se me viene, es pensar que lo que Dios está diciendo no va a funcionar. Que no, que eso así tan sencillo tampoco. ¿Cómo así que si yo estoy endeudado y la salida es encerrarme? La lógica dice, por el contrario, salga y busque por otro lado. Pero mire que la palabra que Dios le dio fue, enciérrate con tus hijos en tu casa, cierra la puerta. No hay lógica. Pero eso no significa que si yo no puedo encontrar el punto lógico, no tenga razón Dios para darme esa instrucción. Yo sé que Dios sabe más que nosotros. Y cuando Él nos dice o nos pide algo, aunque usted y yo no lo entendamos, por qué Él está actuando así, es allí donde debe activarse la fe. Y algo que yo veo en esta mujer es una mujer de fe. Una mujer de fe, la fe es oír la instrucción y ponerla en acción. Eso es fe. Fe es oír y obedecer. Porque si tan solo oigo y además digo tengo mucha fe, pero no me atrevo a hacer nada, no doy el paso, pues esa fe está muerta. Eso dice Santiago en el capítulo 2. Esta es una mujer de fe.
Cuando oye la instrucción que le dio Dios a través del profeta Eliseo, ella no discutió, solamente dijo cuánto tenía. Dijo, yo solamente tengo una vasija de aceite, eso es todo lo que tengo. Para ella eso era insignificante. Obviamente, semejante deuda, ¿qué se puede hacer con una vasija de aceite? Véndala, ¿cuánto me dan? Pero eso no sirve para nada. Pero ella deja de discutir y por el contrario, cuando oye la palabra del profeta, que es la palabra de Dios, la instrucción de Dios, y la palabra es, enciérrate tú y tus hijos y echa del aceite en las vasijas, llena las vasijas con el aceite que tiene. Si ella se pone a razonar, a buscar una razón lógica, ella dice, no, pero es que es imposible que de este poquito de aceite que tengo en mi mano, con eso vaya a llenar la olla más grande que tengo en la casa. Pero es que no solamente eso, sino que es que la palabra viene, la palabra le vino con otra parte, como es, traiga todas las vasijas vacías que hay en la ciudad y llénelas. Si no puedo llenar mi olla, ¿cómo llenaré las ollas vacías de la ciudad? Mi lógica dice que eso es imposible. Mi razón dice que así no funciona. Pero cuando Dios nos da una palabra, nosotros debemos acatarla y obedecerla. Eso es fe. Entonces yo observo en esta mujer una fe sencilla, una fe en acción. Y noten una cosa, la provisión de Dios vino a esta casa en la medida que la fe de esa mujer se activó. ¿Cuán grande era la fe de esta mujer? ¿Cuán grande fue la provisión? No solo para pagar las deudas, sino para garantizar el sustento para el resto de su vida. Porque la palabra es, vende el aceite, paga la deuda y lo que le quede con ello, viva con sus hijos el resto de la vida. En otras palabras, esto fue mejor que una pensión. Dios obra de manera espectacular. Ese es un principio. Entonces, en tiempos de crisis, ¿a dónde debemos ir? A Dios. Cuando Dios nos da una palabra, y es una palabra específica, ¿qué debemos hacer? Acatarla, aunque yo no la entienda, aunque eso no sea lógico. Pero si Dios me dice que lo haga, yo lo debo hacer. Eso se llama fe. Fe es actuar con base en la instrucción que Dios nos da. Tercero, ¿cuál es la lección? ¿Por qué Dios le dice a la viuda que se encierre? ¿Por qué Dios le dice a la viuda que esté con sus hijos? Los hijos estaban participando del milagro. ¿Recuerdan uno de los versículos que leímos hace un ratico? Donde dice que tenemos este tesoro en vasos de barro o las vasijas de barro. ¿Recuerda la pregunta que hicimos? ¿Qué es el tesoro y qué es la vasija? Dijimos que el tesoro es Dios, su presencia, su espíritu. Y dijimos que la vasija somos nosotros. Una vasija de barro como usted, como yo, necesitamos ser llenos del tesoro de la presencia de Dios. ¿Quién le suministraba a las vasijas vacías el aceite? La viuda, o sea, la mamá. El aceite en la Biblia es un tipo de la persona del Espíritu Santo. De por sí que el aceite se usa en la Biblia para la unción. Y la unción es un tipo de la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre, de una mujer, de una persona. Pero me llama la atención que la mujer era la dispensadora del aceite. Era la mujer la que debía llenar las vasijas vacías. En el sentido figurado, esas vasijas vacías son sus hijos, su hogar, su familia, los suyos. Ella que tenía el poquito de aceite era la dispensadora de la presencia de Dios para sus hijos. Yo creo que no es una casualidad que estos días estemos encerrados en la casa con nuestros hijos. Yo creo que aquí está el pensamiento de Dios.
No estoy especulando, sí, es la orden. El que no obedezca esta orden, pues recibe la sanción del gobierno, sencillamente. Así es de que no se salga de la casa. Pero mire que todas estas cosas nos ayudan a bien. Y en el fondo lo que Dios nos está diciendo es, enfóquese primeramente en su casa. Este tiempo que hemos vivido a solas con nuestra familia, no es una casualidad ni tampoco debe ser para usted un suplicio. Tómelo de la mejor manera, pero recuerde que usted y yo tenemos la mejor oportunidad para sanar a nuestra familia y para suministrarles la presencia de Dios. Es la mejor oportunidad que tenemos en estos días para orar juntos, para reunirnos. De por sí que esta célula o esta reunión debe ser para nosotros ya no más que un hábito, debe ser una necesidad de que usted diga, mire, no basta con que yo vaya los domingos al templo a compartir, es necesario ir al templo y congregarnos. Y yo sé que cuando se levante esta restricción, vamos a salir corriendo a las reuniones que programemos en el templo y allá nos vamos a ver. Pero no basta con irnos al templo una vez cada 8 días. Es aquí donde usted y yo tenemos que comenzar a mirar la necesidad de levantar un altar familiar. Un altar, no me refiero a un altar de imágenes, sino un lugar de adoración a Dios y que ese sea nuestra casa, nuestro hogar. Que estas reuniones que estamos haciendo virtuales no sean simplemente por la situación que estamos viviendo ahora, sino que a partir de ahora comencemos a enfocarnos en las reuniones pequeñas en nuestras casas. Primero, para ministrar a nuestra familia. Segundo, para que la gloria de Dios en nuestra casa también se expanda en toda nuestra comunidad. ¿Nota usted en el pasaje bíblico de dónde salieron las vasijas vacías? Pues de todos los vecinos. Es decir, en la casa de los vecinos hay vasijas vacías que pueden ser saturadas, que pueden ser llenadas con el aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Estimado hermano, usted es el dispensador de la presencia de Dios ahí en la casa donde está. Sus primeros vasos para llenar son su esposa, su esposo, sus hijos y todos los que están. Ellos son los primeros en ser llenados. Pero también recuerde que hay suficiente aceite para llenar al vecindario y para llenar a toda la ciudad. Las lecciones son muchas en este pasaje de la Biblia. Buscar a Dios en tiempos de crisis y buscarlo en todo tiempo, mejor dicho. 2, oír la instrucción y hacerlo a la manera de Dios. Eso es fe. ¿De acuerdo? Eso es fe. 3, no hay necesidad ni tenemos por qué razonar cuando Dios nos dice algo. Tan simple, tan sencillo como enciérrate en tu casa. Eso es muy simple, pero no es lógico ante una necesidad tan grande. Pero cuando yo oigo a Dios y le creo, actúo. Eso fue lo que hizo esta mujer. Fue eso lo que trajo un milagro y fue el milagro de la provisión. Una provisión espectacular. Porque no solo pagó la deuda, que era mucho dinero, sino que le sobró dinero para vivir el resto de su vida con sus hijos. Si hacemos lo que Dios dice, todo saldrá bien. Otra lección que estamos viendo es, Dios nos está llamando a darle importancia a las reuniones en nuestras casas. Mire, lo que estamos viviendo es excepcional, como lo hemos dicho, pero recuerde, no sé cuánto tiempo duraremos sin podernos congregar, no sé. Es posible que terminemos esta cuarentena ahora el 12 de abril, pero es muy probable que el gobierno la prolongue. Eso es lo que se está diciendo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a edificarnos? ¿Cómo vamos a hacer
alimentados espiritualmente. Bueno, en nuestras casas, utilizando las redes, eso es lo que estamos haciendo. Pero también Dios nos está llamando a abrir los ojos porque necesitamos enfocarnos en nuestras familias, en nuestras casas. Y yo oro para que usted se disponga y que su casa sea una casa de oración, una casa donde la gloria del Señor se manifieste, porque Dios quiere hacer tremendos milagros en su vida. Y el aceite en su casa abundará para llenar todas las vasijas, empezando por su familia y también el vecindario. Bueno, esto es lo que quería compartirles. Me gustaría que oráramos. Ya Danilo oró por peticiones. Danilo, ¿por qué no hacemos una oración por Colombia, por nuestra ciudad, por Bogotá? Y pidámosle al Señor que manifieste su gloria. Pero Danilo, ayúdenos también a orar por las personas que están infectadas por ese virus, que el Señor obre un milagro de sanidad y que ninguna plaga toque nuestras vidas. ¿Está bien? Claro que sí, apóstol. Amén. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar primero por Colombia y luego oramos por esas personas que están infectadas y también por el equipo médico que están con ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra, tremenda palabra nos has dado hoy a toda nuestra familia. Y oramos, Señor, en este momento por nuestra nación. Tu palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy te pedimos perdón, Señor, por tanta idolatría del pueblo colombiano, por tanta incredulidad, por tanto terrorismo, Señor, por tanto narcotráfico, por tanta violencia, por tantos padres irresponsables, Señor, por tanta descomposición social. Perdónanos, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, Dios de la gloria, que tengas misericordia de nuestra patria. Señor, aviva a Colombia. Yo declaro en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos, Señor, que después de esta crisis vendrá un avivamiento sin precedentes para esta nación. Todas las familias de Colombia oirán tu voz. Todas las familias de Colombia se arrodillarán en familias para buscar tu rostro. Lo declaramos en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Esparcimos, así como pasó en Éxodo capítulo 12, esparcimos la sangre del Cordero desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta el Arauca, que en cada departamento, Señor, esté tu sangre preciosa siendo derramada en este momento. Y oramos, Señor, por nuestros familiares que con esta cuarentena no los volvimos a ver, por las personas que amamos, que nos estamos conectando por el celular, pero que no tenemos contacto físico, para que tú nos des paz y para que este periodo de cuarentena, Señor, tú estés con nosotros fortaleciéndonos, Señor. Oramos por todos los enfermos, por las personas infectadas, las que han perdido la esperanza, sus familias que están siendo destruidas y atormentadas por ese espíritu de muerte, de mentira y de confusión. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de nuestras familias, fuera de nuestras vidas y declaramos sanidad sobre ellos. Tu sangre preciosa en esta hora está siendo derramada sobre toda persona contagiada. Declaramos que ese virus no tiene poder, porque tú venciste hace 2000 años, Señor de la gloria, toda enfermedad y toda muerte. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias y oramos por los médicos, por las enfermeras, por ese equipo médico, Señor, que están dejando sus casas, sus familias por su deber. Y su deber es, Señor, tratar de salvar las vidas, pero no lo harán si no es con tu poder. Y nosotros como iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos, oramos por ellos en esta hora. Ten misericordia y gracias por la sanidad que está siendo derramada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Danilo. Sé que Dios está haciendo milagros y este es el tiempo en el que Dios está obrando cosas extraordinarias, milagros. Mi recomendación: lea la Biblia, medite en ella, piense en la palabra de Dios, llénese del Espíritu Santo. Si su vida y mi vida están llenas del Espíritu Santo, contamos con el poder sobrenatural para enfrentar cualquier situación. Recuerde que Dios es todo suficiente.
Dios es todo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Que la provisión de Dios es tan abundante como sea también su fe y mi fe. Porque es la fe que nosotros tenemos y profesamos la que limita la manifestación del poder de Dios. El Señor dice, conforme a tu fe sea hecho. Es decir, no se va a hacer más allá de lo que yo puedo creer. Su problema, mi problema, no es tan grande como para que Dios no lo pueda resolver. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por prosperidad financiera. Vamos a orar por un milagro, que Dios obre un milagro de prosperidad, que las finanzas se restauren. Vamos a orar por un milagro de sanidad. Jesucristo es el sanador, Él es nuestro proveedor. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si usted lo cree, agárrese de ahí. Aférrese a esa palabra. Aférrese y declárela. La Biblia dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Si usted lo cree, aférrese. No tiene por qué morir por esa enfermedad. A causa de esa enfermedad, Jesucristo es el sanador. Y vamos a orar también por la restauración de las familias. Que los hogares sean fortalecidos, que las disensiones desaparezcan, el rechazo, el odio, la división desaparezca y que su familia comience a vivir, su hogar comience a disfrutar de una intensa paz. Oremos. Señor, te doy gracias. Tu palabra no vuelve vacía. Padre, gracias por cada uno de los oyentes. Sé que tú estás obrando en sus corazones. Señor, y que la palabra se avive de una manera extraordinaria. Que el nivel de fe ahora mismo crezca. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que toda obra del diablo en los hogares es destruida, el espíritu de división lo echo fuera, resentimiento, odio, falta de perdón. En el nombre de Jesús ordeno que salga de los hogares, que haya sanidad en el corazón quebrantado, que el corazón de los padres vuelva a los hijos, el de los hijos hacia los padres. Señor, restáuranos, obra un milagro. Padre, tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pido que obre el milagro de la prosperidad financiera. Mira la situación económica de las familias. Dios mío, no dependemos de un sistema, dependemos de ti. De ti viene nuestro socorro. Extiende tu mano poderosa, Señor, y obra los milagros, obra los milagros, obra los milagros financieros. Declaro restauración en los hogares. Señor, que los dineros que nos están debiendo sean cancelados y que venga la provisión de una manera extraordinaria, milagrosa, en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia. Declaro sanidad en los cuerpos enfermos. Reprendo toda obra del diablo, toda enfermedad, la echo fuera y declaro que por las llagas de Cristo tenemos sanidad. En el nombre de Jesús quebranto toda maldición de brujería, de hechicería y toda palabra de maldición que hayan declarado sobre nuestras vidas y familias. Anulo esas palabras, revoco esa sentencia de maldición y establezco la bendición de Dios que es la que enriquece en cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos. Señor, que tu santa sangre ahora sea cubriéndonos de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. De hoy en 8 estaremos nuevamente a través de este canal de YouTube. Y anfitrión, muchas gracias. A usted, apóstol, muchas gracias. Búscanos en nuestras redes sociales.